Bien, siguiendo entonces con el curso, vamos a ver ahora las direcciones IP y sus objetivos, así como también cuáles son las clases que tienen las IPs, direccionamiento privado público y las máscaras de su red. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el objetivo de una dirección IP? Entonces, es darle identidad a un host o dispositivo que nosotros queramos conectar a la red. Cualquier dispositivo que quiera participar de una red necesita una dirección de capa 3 o dirección IP. La dirección IP versión 4 tiene una forma definida, está compuesta por 4 octetos, se escribe en forma decimal y se separa por estos puntos que ustedes ven acá. Tal vez esto no es nada nuevo lo que yo les estoy diciendo, pero es importante entender de que el host al computador interpreta la dirección IP en forma binaria, tal como está escrito de esta forma acá abajo. Por lo tanto, esa dirección IP en formato decimal que se escribe finalmente va a ser eh, observada en formato binario. ¿Ya? Cada bloque, recuerden, siempre está separado por puntos y se llaman octetos porque están compuestos por 8 bits cada uno. 4 por 8 es 32, por lo tanto la dirección IP tiene un largo total o longitud de 32 bits o 4 bytes. Acá tenemos un ejemplo de una dirección IP, la IP 192.168.100.200. Vamos a identificar el primer octeto, el segundo octeto, el tercer octeto y el cuarto octeto. ¿Okay? Para determinar la clase de una dirección IP nos vamos a fijar en el primer octeto. ¿Okay? En este caso es el 192 que estamos mirando acá, está destacado con una flecha incluso, y vamos a ver en función de los rangos que están acá, vamos a ver a qué clase de dirección IP pertenece. En este caso, esta dirección IP corresponde a una dirección de clase C. ¿Por qué es importante determinar la clase de una dirección? Porque a través de la clase de una dirección IP vamos a poder saber cuál es la máscara de su red. La máscara de su red ya la vamos a explicar en algunos momentos más adelante. Los rangos son de la 1 a la 126 son direcciones de clase A, de la 128 a la 191 direcciones de clase B, 192, 223 direcciones de clase C, de la 224 a la 239 son direcciones de clase D, son unas direcciones especiales, y de la 240 hasta la 255 son direcciones de clase E, y muchas de ellas reservadas. Esto es fundamental que ustedes lo sepan. Relacionar la clase con la máscara. Si yo presento una dirección IP, usted debe saber la clase y la máscara. Con la aparición de Internet se hizo necesario jerarquizar y entregar un esquema de direccionamiento para que los hosts pudiesen comunicarse entre sí. Por lo tanto, hace ya bastante tiempo se inventó el esquema de direccionamiento IP para ayudarnos con tal necesidad. ¿Ya? Ahora bien, a medida que fue avanzando el tiempo, el esquema de direccionamiento IP versión 4 se empezó a agotar, dada la gran cantidad de hosts que necesitaban conectarse a la red. Y por esta razón existen algunas estrategias para poder mejorar, optimizar, aprovechar mucho mejor el direccionamiento IP. Hoy día el direccionamiento IP versión 4 está prácticamente agotado. De acuerdo a los últimos informes, el único continente que tiene direcciones IP versión 4 así como para vender es África. El resto está completamente agotado.
Por lo tanto, la recomendación es mirar y migrar a IPv6. También existe el concepto de direccionamiento privado-público. La idea es un poco también mejorar o de alguna forma, mejor dicho, optimizar el uso de las direcciones IP. Por lo tanto, van a haber rangos de direcciones IP que las vamos a poder utilizar hacia adentro de la organización, pero que no son enrutables en Internet. Que no sean enrutables en Internet significa que los routers de borde tienen reglas específicas para no enrutar este tipo de direcciones. De esta manera se puede optimizar en algo siquiera el consumo de direccionamiento IP. Pero como ya les decía anteriormente, el direccionamiento IPv4 ya está agotado. Si ustedes quieren revisar cuál es el RFC donde se ven todos estos temas, les recomiendo que le den un vistazo al RFC 1918. Por cada clase existe un rango de direcciones privadas, ¿ok? En la clase A, el rango es ese que ustedes ven ahí, de la 10.0.0.0 a la 10.255, 255.255. En la clase B está la 172.16.00 hasta la 172.31, 255.255. Y la clase C, que yo creo que es la más conocida, la 192.168.00 hasta la 192.168.255.255. Cualquier dirección que está dentro de estos rangos son direcciones privadas y no pueden ser enrutadas en Internet. Al revés, cualquier dirección que no está en este rango y está dentro de las 3 primeras clases son direcciones que se pueden enrutar en Internet. Algunas otras direcciones que no se pueden utilizar por estar reservadas, por ejemplo, la 127.001, esta dirección se le conoce como dirección de loopback y generalmente se utiliza para hacer pruebas hacia la tarjeta de red, por ejemplo, si está bien configurada. Existe otro rango también en las direcciones, las típicas 169.254.XX. Este esquema de direccionamiento está fabricado para autoasignarse direcciones IP cuando no tenemos una configuración manual dentro de la tarjeta de red y tampoco tenemos un servidor de DHCP que nos entregue una dirección IP. Es por eso que a veces cuando uno está revisando la configuración de la dirección IP y no tenemos o no podemos llegar al servidor de DHCP o tiene algún problema, vamos a ver esa dirección 169.254. ¿Ok? Por lo tanto, en resumen, existen direcciones IPs que son públicas y otras que son privadas dentro de los rangos que están ahí dentro de cada clase. ¿Ok? Como recomendación, lo ideal es empezar a mirar para ver de qué manera podemos migrar nuestras redes, por ejemplo, hacia IPv6. Bueno, aquí llegamos a uno de los temas que de repente genera algún tipo de confusión, que tiene que ver con la máscara de subred. A veces no queda bien claro para qué sirve la máscara de subred. Por lo tanto, cualquier persona que está pensando en dedicarse a las redes, a sacar exámenes de certificación, en este contexto, tiene que saber qué es lo que es una máscara de subred y para qué sirve. Por lo tanto, debe dominar este tema. Bueno, la máscara de red en una dirección IP, porque siempre va la dirección IP y la máscara, nos va a indicar qué parte de esa dirección IP corresponde al prefijo o a la porción de red y qué parte de la dirección IP corresponde a la parte de host. Por lo tanto, la máscara de red es fundamental. Como les decía, están relacionadas. De hecho, si uno quiere colocar una IP sin máscara,
generalmente el sistema operativo no nos deja, o en forma automática nos va a asignar una. Por lo tanto, gracias a la máscara se puede saber dentro de una dirección IP qué parte es prefijo y qué parte es porción de host. Vamos a ver cómo se determina. Cada clase tiene asociada una máscara de red. La clase A, por ejemplo, tiene la máscara 255.000. Eso significa que los primeros 8 bits de la dirección va a corresponder al prefijo y los otros restantes corresponden a la porción de host. Nótese que en los textos a veces podemos encontrar esta notación o podemos encontrar esta otra notación. Esto 8 significa 8 bits. Recuerden, 255 en binario son 8 bits. En la clase B tenemos 255, 255.000. Lo mismo. Los dos primeros octetos corresponden al prefijo o a la porción de red y lo que resta corresponde a la porción de host. También lo pueden encontrar en esta notación, máscara 16. Y las direcciones de clase C, 255, 255, 2550, donde los tres primeros octetos corresponden a la dirección de red o prefijo y lo que resta a la porción de host. Slash 24, porque tenemos 8, más 8 son 16 y más 8 son 24. De esa manera yo puedo escribir una máscara de subred más abreviada, pero significa eso. Si yo tengo esta dirección 192.168.100.200, de acuerdo a lo que hemos visto, corresponde a una dirección de clase C, ya por el primer octeto. Ahí está. Y aquí me están diciendo que los primeros 3 bits, los que están marcados en color rojo, van a corresponder al prefijo de red. ¿Okay? El prefijo de red aquí va a ser 192.168.100.0. ¿Ya? No es 192.168.100, es 192.168.100.0. ¿Por qué? Porque la máscara de red lo está indicando. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí adentro? En realidad lo que ocurre es que se hace una comprobación binaria, bit a bit. Si usted escribe 192 en binario y escribe 255 en binario y hace una operación binaria, le va a quedar 192. Sin embargo, en el último octeto, cuando haga la operación binaria, el 200 se va a transformar en el número binario que corresponda, pero el 0, aquí van a haber 8 bits, 8 ceros. Y cuando hacemos la operación binaria de bit a bit, el último octeto va a quedar en 0. Por eso es que el prefijo es 192.168.100.0. Por lo tanto, en resumiendo, gracias a la máscara de red se puede determinar qué porción de la de la dirección es prefijo y qué parte corresponde a host. Ya nos vamos a referir al tema de los hosts. Por lo tanto, en el ejemplo queda que un octeto completo para host, ¿ya? Porque ya hemos determinado el prefijo, son estos 3 octetos, pero nos queda este octeto completo para host. Y la pregunta más frecuente, bueno, ¿cuántos hosts o cuántas IPs puedo direccionar en este ejemplo? Y la verdad que hay que usar una fórmula, ¿ya? Que nos dice 2 elevado a n, donde n es la cantidad de hosts, perdón, la cantidad de bits de la parte de host, digo, y le vamos a restar 2 porque vamos a perder siempre 2 direcciones en un esquema de direccionamiento IP de este formato, de IPv4. ¿Ya? En todo el pool de direcciones vamos a perder la primera, vale decir no la vamos a poder asignar porque corresponde a la dirección de red. Y la otra, la última que queda, tampoco la vamos a poder asignar porque corresponde a una dirección especial que se llama dirección de broadcast. Ninguna de esas direcciones las podemos asignar a la tarjeta de red. Tenemos que asignar lo que está entre medio de ese pool. Por eso que la fórmula es 2 elevado a n menos 2. Y esto nos sirve para calcular la cantidad de direcciones IPs utilizables. De repente en las preguntas de los exámenes nos preguntan direcciones IPs utilizables
o direcciones IP totales, ahí ustedes tienen que aprender a discriminar. Pero generalmente son direcciones IP utilizables. ¿Ok? Acá tienen un ejercicio donde ya está resuelto la primera IP, la 213.111.56.190. Es una dirección de clase C, claramente, porque tiene acá el primer octeto, está dentro del rango de las direcciones de clase C. Podemos escribir la máscara, ya sea en el formato / algo o 255, 255, en este caso es 255.55.550. Es una dirección pública, eso significa que esta dirección se puede enrutar en internet sin ningún problema. El prefijo de red 213.111.56.0. ¿Cuántos bits en la porción de host? Ahí está, 8. Y si aplicamos la fórmula 2 elevado a n menos 2, nos va a dar un total de 254 hosts utilizables o direcciones. ¿Ok? Si ustedes quieren resolver el resto, si quieren pueden pausar el video, hagan los cálculos y cuando estén listos acá comprueben, ¿no es cierto?, los resultados. En resumen, las direcciones IP son o están hechas para dar direccionamiento a los dispositivos en la red. Un dispositivo que no tiene una dirección IP no se puede conectar, simplemente. Tenemos direcciones IP clase A, clase B, clase C, ya sabemos cómo identificarlas, así como también entendemos el direccionamiento privado y público a través de los rangos que están descritos en el RFC 1918, y finalmente comprendemos el uso y la función de la máscara de subred o de red. ¿Ok? Por lo tanto, esto ustedes tienen que dominarlo, dado de que el direccionamiento IP, aun cuando esté obsoleto el direccionamiento IPv4 y tengamos ahora IPv6, quedan muchas organizaciones que tienen, ¿no es cierto?, sus redes trabajando sobre este esquema de direccionamiento IP.